Lucas capítulo 13 y vamos a leer del verso 10 al 17. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen en milagros, hermano? A veces ese milagro está muy, ese amén está muy débil, hermano. ¿Cuántos creen en milagros? Amén. Está mejor, pero ¿cuántos creen en milagros? Amén. Tenemos que creer, hermano, tenemos que creer. El Señor dice en su palabra que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Si usted cree que hay, entonces usted dice amén. Yo creo en los milagros. Gloria a Jesús, amén. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Oremos, amado hermano. No sé si tú necesitas un milagro en esta tarde. Prepárate, amado hermano, que Dios puede hacer un milagro en tu vida hoy. Empieza a darle gracias a Dios por ese milagro que tú necesitas. Empieza a darle gracias, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera. Gracias, Señor, porque tú no cambias. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, y tú hacías milagros ayer, haces milagros hoy y seguirás haciendo milagros mañana. Tú sanabas ayer, Señor, tú sanas hoy y seguirás sanando el día de mañana, porque tú eres el mismo. Porque tu poder no mengua, Señor. Porque tú no cambias, bendito Dios. Y tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas. Señor, en esta tarde te pedimos que tu palabra, Señor, fluya en cada corazón. Que tu palabra aumente, Señor, nuestra fe. Y tu palabra, Señor, cree en nosotros. Cree, Señor, crea en nosotros un deseo y una fe, Señor, de en esta tarde recibir un milagro en nuestras vidas, Padre. Yo no conozco la necesidad de mis hermanos, pero tú la conoces. Yo no sé, Señor, el milagro que cada uno de ellos necesita. Pero en esta tarde, Señor, yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que ese milagro, Señor, se va a transformar y va a ser real en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, y te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén, mi Dios. Aleluya. Puede darle un gloria a Dios y siéntese, amado hermano. El que no dijo gloria a Dios no se siente. Aleluya. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de poder. Dios, hermano, hace como Él quiere, a quien quiere y cuando Él quiere. Y en esta tarde el Señor nos dice, como le dijo a esta mujer: eres libre de tu enfermedad. ¿Usted lo cree, hermano? Eres libre de tu enfermedad. La enfermedad, hermano, es una alteración de la salud. Eso es lo que es una enfermedad. Es algo que altera y afecta el funcionamiento de nuestro organismo. Dios nos creó de una manera para funcionar de cierta manera específica.
Pero cuando la enfermedad viene a nuestro cuerpo, ese designio que Dios hizo se altera, cambia de funcionamiento. La enfermedad también nosotros la conocemos como un mal, le llamamos dolencia, le llamamos padecimiento, algunos le llaman achaque, una indisposición o una afección. Se lo dije en todos los idiomas de Sudamérica, para que todos entendamos lo que es la enfermedad. Amén. Pero se llame como se le llame a la enfermedad es consecuencia y resultado de la caída del hombre. Amén. No estoy diciendo que usted esté enfermo porque esté en pecado, pero la enfermedad es consecuencia de la caída del hombre. La enfermedad es consecuencia de la desobediencia que Adán tuvo hacia la palabra de Dios. Entró la enfermedad en el mundo, hermano, a través de un solo hombre. En el libro de los Romanos, el capítulo 5 y versículo 12 dice: porque como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la muerte, hermano, es producto del pecado. Y la muerte trae consigo, antes de su culminación, la enfermedad. Por lo tanto, hermano, la enfermedad es consecuencia de la desobediencia. La enfermedad es consecuencia del pecado. La enfermedad es consecuencia del descuido, del abandono a Dios. La enfermedad, hermano, viene porque le abrimos las puertas al pecado. Por eso viene la enfermedad. La enfermedad causa sufrimiento. La enfermedad causa, hermano, dolor. La enfermedad causa impotencia. Y todos aquellos hermanos que en cierta manera están pasando por ciertas enfermedades pueden describir mucho mejor el sentimiento que provoca en sus vidas, los pensamientos que trae a su mente la enfermedad. La enfermedad, hermano, trae dolor, desánimo, afecta a todos aquellos que nos rodean. Cuando una persona está enferma, no solamente sufre la persona, sino que sufre el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, sufren todas las personas que están a su alrededor. La enfermedad es una atadura que no te deja ser feliz. La enfermedad, hermano, es una atadura que te roba la paz, te roba la tranquilidad. La enfermedad muchas veces puede destruir los hogares, porque hay muchos esposos y esposas que no pueden, hermano, cumplir con esa promesa que hicieron en el altar, en enfermedad y en salud. Y cuando el cónyuge se enferma, desaparecen. La enfermedad, hermano, destruye las vidas. La enfermedad destruye los hogares, destruye las familias. Y lo más triste, hermano, que la enfermedad puede pasar de generación a generación. ¿Usted sabía eso, hermano? La enfermedad causada por el pecado puede ser transmitida a las demás generaciones. Y si no me cree, hermano, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 5. Mire cómo dice el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 5. Cuando el Señor dio los mandamientos, le dijo: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Escucha esto, hermano: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hermano, que la maldición de la enfermedad, porque la enfermedad es una maldición, así como lo es la muerte, así como lo es la tristeza, así como lo es el dolor, son causa de la maldición. La enfermedad es una maldición que se transmite a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Hasta la tercera y cuarta generación se transmite. Es una herencia. Y hermano, eso lo saben hasta la gente del mundo.
Porque cuando usted va a un doctor, el doctor le da un formulario y le dice: ¿de qué se murió tu abuelito? ¿Está enfermo tu papá? ¿Está enfermo tu mamá? ¿Qué es lo que tuvieron ellos? Porque ellos saben, hermanos, que la enfermedad se transmite de generación a generación. Pero la Biblia dice que Dios visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero hace ahí algo muy específico. Dice: de aquellos que me aborrecen. Ninguno de nosotros aborrecemos a Dios. Nosotros, hermanos, estamos luchando para obedecer a Dios, para agradarle a Él. Entonces esa maldición de la enfermedad no tiene, hermano, que heredar nuestros hijos, ni nosotros tenemos que heredar la enfermedad que sufrieron nuestros padres. Porque cuando nosotros conocimos a Jesucristo, esa maldición de la enfermedad se tuvo que romper. Porque solamente la heredan aquellos que aborrecen a Dios. Aquellos que no quieren saber nada de Dios heredan las enfermedades de sus padres. Muchas veces, hermanos, nosotros las heredamos porque no conocemos la palabra de Dios. Y aún dentro del pueblo cristiano hay muchos que aceptan la enfermedad de sus padres y le abren las puertas al enemigo, cuando la palabra de Dios nos ha prometido, hermano, que Jesucristo murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice la Biblia que por su llaga nosotros hemos sido curados. Esa maldición no puede pasar a nuestros hijos. Si tus abuelos estaban enfermos del corazón y tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú tienes que decir: esa maldición desaparece de mi familia, desaparece de mi descendencia. Yo no voy a heredar esa herencia de maldición, porque ahora yo soy bendito en Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, nosotros no tenemos que aceptarla, porque muchas veces el creyente acepta la palabra del hombre antes que aceptar la palabra de Dios. Y el Señor te dice: aquellos que me aborrecen heredarán la enfermedad. Pero si tú no aborreces a Dios, tú no tienes por qué heredar esa enfermedad. Y el doctor te dice: tu papá se murió de cáncer, tú te vas a morir de cáncer. Y usted dice: ay, no. En lugar de decir: reprendo esa palabra, no acepto esa palabra, porque Cristo me hizo sano, porque Cristo rompió esa maldición en mi vida, y mis hijos no van a heredar esa maldición, y mis nietos no van a heredar esa maldición, y mi descendencia no va a heredar esa maldición. Que la enfermedad es una maldición. Hermano, nosotros podemos quebrantarla. Usted puede quebrantar esa maldición. Dios le ha dado la autoridad a usted, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. La palabra de Dios dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. En nosotros mora Dios, hermano. Yo no sé si usted lo puede entender o lo puede creer, pero en usted mora Dios. El Dios Todopoderoso está morando en su corazón. Y porque Dios mora en su corazón, usted tiene la autoridad, el poder, para poder reprender esa maldición, para poder decirle a la enfermedad: fuera de mi cuerpo, yo no te quiero. No acepte, hermano, ninguna enfermedad. No la acepte. Aunque le esté doliendo, no la acepte. Aunque hermano esté sintiendo lo que sienta, aunque el doctor le diga: tienes estos síntomas. A veces el Señor nos deja saber lo que estamos padeciendo para probar nuestra fe, para ver si nosotros la aceptamos o la rechazamos. Tenemos, hermano, que aprender a hablar con autoridad. Una autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que decirle al doctor: tú me diste ese diagnóstico, pero tengo un doctor mejor que tú. Yo tengo un doctor que me puede dar un diagnóstico diferente al que tú me estás dando. Yo tengo un doctor que me puede decir: eres libre de tu enfermedad. ¿Escuchó, hermano? En serio, ¿usted lo escuchó? Yo tengo un doctor que me puede decir: eres libre de esa enfermedad. Y nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios.
Nosotros tenemos que aceptarla, hermano, creerla. Tenemos que confesarla. Muchas veces nos conformamos y nos adaptamos a la enfermedad. Le hacemos un rinconcito en nuestro cuerpo y le permitimos que siga morando en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos dice, ciertamente Él murió por nuestros pecados. Ciertamente dice la Biblia que por sus llagas fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. ¿Usted escuchó lo que tú estás diciendo, hermano? Por sus llagas fuimos, ¿qué? Curados. Por sus llagas fuimos curados, hermano. Hay alguien por ahí, hermano, que dice que la raíz de las enfermedades son 39. No sé, yo no soy doctor ni científico. Pero por ahí leía a alguien que decía que toda la raíz de todas las enfermedades provienen de 39 enfermedades específicas. Y que de ahí, hermanos, se desarrollan muchas otras enfermedades, que son miles y miles de enfermedades. Pero que las principales enfermedades son 39. ¿Usted sabe cuántos latigazos le dieron a Jesucristo? ¿Usted sabía cuántos latigazos le dieron a Jesucristo antes de llevarlo a la cruz? 39 latigazos. 39 latigazos. Y dice la Biblia, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué la andamos cargando entonces nosotros, hermano? Si ya Jesucristo tomó tu enfermedad y se la puso en su espalda. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Declara tu sanidad, amado hermano. Dile a la enfermedad, enfermedad, no perteneces a mi cuerpo. Porque tú fuiste llevado en la cruz. Tú fuiste allá en la espalda de Jesucristo cuando lo estaban latigando. Cada llaga de Jesucristo, cada herida que Jesucristo recibía era una enfermedad. Y esa enfermedad no tiene derecho a estar en tu cuerpo, amado hermano. No tiene derecho. No tiene derecho. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Hablando en el sentido judicial, Dios es un Dios justo. Y cuando tú le dices a Dios, Señor, Jesucristo llevó mi enfermedad en la cruz del Calvario y yo siento estos síntomas, yo no los quiero porque esa enfermedad ya fue quitada de mi cuerpo. Amén. Tienes que decirlo, hermano, con fe lo tienes que decir. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tú confiesas para salvación. ¿Y sabe lo que significa salvación? Salvación significa salud. Con tu boca tú confiesas para salud. No confieses tu enfermedad, hermano. Alguien te llama por teléfono. Ay, estoy enfermo. Mentira del diablo. La Biblia dice que Jesucristo llevó tus enfermedades. Eso es lo que me dice a mí en mi Biblia. Yo no sé qué versión tú tengas, pero lo dice también en su Biblia, hermano. Léalo. Isaías 53. Él llevó mis enfermedades. Yo no tengo por qué quitárselas a Cristo de nuevo y cargarlas yo. No cargue tu enfermedad, hermano. Cuando Jesucristo aparece en la vida del creyente, cuando Jesucristo aparece en la vida del creyente, tu naturaleza cambia. Tu manera de pensar cambia. Ahora, hermano, ya no tienes que aceptar la maldición del pecado. Eres libre del pecado. ¿Cuántos creen que son salvos? Amén. Cuando aceptaron a Cristo. Amén. De la misma fe que tienes para aceptar tu salvación, tienes que tener para aceptar tu sanidad. Porque el mismo que te proveyó la salvación, te proveyó la sanidad. En la misma cruz que te proveyó la salvación, te proveyó la sanidad. Y si tú crees que eres salvo al aceptar a Cristo, cree que eres sano al aceptar a Cristo también. Esa es la fe que debemos tener, hermano. Creerla, creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios, hermano. Créela.
Yo no te voy a decir que soy un hombre de fe, que tiene mucha fe. Mi fe es como la tuya. Pero cuando siento algún dolor, mire hermano, yo le digo, dolor, en el nombre de Jesús, te vas. Te vas. Porque tú no perteneces en mi cuerpo y yo no te acepto. ¿Oyó, hermano? No acepte. No acepte, hermano. Eche fuera ese dolor. Eche fuera esa causa de dolor. Échela fuera. Declárese libre. Jesucristo le dijo a esta mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y usted, hermano, usted se puede decir, mira patita, eres libre de tu enfermedad. Mira riñón, eres libre de tu enfermedad. Mira corazón, eres libre de tu enfermedad. Usted le puede hablar, hermano, a su organismo. Usted puede decretar la palabra. Usted puede, hermano, confesar la palabra de sanidad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos, hermano, fuimos, no seremos. La sanidad, hermano, se logró en la cruz del Calvario. La sanidad suya y la sanidad mía fue consumada en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a libertarnos. Él vino, hermano, a mostrarnos la verdad. El Señor dijo, conoceréis la verdad. ¿Y qué haría la verdad? Te hará libre. La verdad es que Cristo murió por tus enfermedades. Esa es la verdad. Y esa verdad tiene que hacerte libre. Tiene que hacerte libre. Tú tienes que empezar a sentir, hermano, que esa enfermedad está saliendo de tu cuerpo. Esa enfermedad está saliendo de tu cuerpo, hermano. Él nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder. Dice el libro de Lucas, el capítulo 10, versículo 19, hermano. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo. Usted sabe lo que es hollar, hermano. Hollar es pisotear. Dios nos ha dado poder para pisotear el poder de Satanás. Satanás no tiene poder sobre ti, amado hermano. Satanás no tiene poder sobre ti. ¿Cuánto lo cree? Es como que no me está oyendo. A lo mejor estoy hablando en lenguas y no me doy cuenta. Dios nos ha dado autoridad, hermano, para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones. Usted sabe, son símbolos de demonios. Son símbolos, hermano, de potestades de las tinieblas. Y usted tiene el poder para decirle a los demonios que están sometidos bajo sus pies en el poder, en el nombre de Jesucristo. Él nos ha dado poder para hollar, para pisotear serpientes y escorpiones. Pero también dice la palabra de Dios que aquellos que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? Amén. Dice, hablarán nuevas lenguas. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y dice, pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y qué? Y estos sanarán. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Y yo creo en la palabra. ¿Usted cree en la palabra? Amén. Pongan las manos sobre los enfermos para que sanen. Porque no tiene que ser un profeta, no tiene que ser, hermano, un apóstol. Tiene que ser solamente una persona que crea. Que le crea la palabra de Dios. Que cuando usted ve a un enfermo, usted va y le pone la mano y le dice, en el nombre de Jesús eres sano. Porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pasaje que nosotros leímos en el libro de Lucas, hermano, dice que Jesucristo estaba enseñando en el día de reposo en la sinagoga. Y ahí estaba esta mujer que hacía 18 años había sufrido de una enfermedad causada por un espíritu de enfermedad. Por un espíritu de enfermedad. Hay muchas enfermedades que son causadas, hermano, por demonios. No que usted esté endemoniado, sino que hay enfermedades que son causadas por espíritus.
como son enfermedades que son causadas por nuestro organismo, por bacterias o por microbios. Pero Dios tiene poder sobre todas esas enfermedades. Jesucristo puede sanar todo tipo de enfermedad. Y cuando Jesucristo vio a esta mujer, hermano, que estaba allí en la sinagoga, estaba en la casa de Dios, estaba buscando la bendición de Dios. Por eso es que tienes que venir a la casa de Dios, porque Jesucristo está aquí. Y cuando Jesucristo la vio, la llamó. Por eso, hermano, que tenemos que estar atentos a la palabra. Tenemos que estar adorando a Dios. Tenemos que esforzarnos por llegar a la casa de Dios. Esta mujer estaba encorvada, mas sin embargo se esforzaba para llegar a la casa de Dios. Por 18 años esta mujer esperó un milagro. Iba a la casa de Dios siempre. Hay muchos que dicen, Dios conoce mi corazón. Pues claro que Dios lo conoce, porque Él conoce todas las cosas. Pero a saber qué es lo que dice Dios de ese corazón. Tenemos que venir a la casa de Dios, así como esta mujer estaba en la casa de Dios cuando la bendición vino. Cuando Jesucristo estaba en la iglesia, en la sinagoga, ella estaba en ese lugar para recibir la bendición. Cuando Cristo la miró, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella fue sana. Ese espíritu de enfermedad salió, se fue, huyó. Porque Jesucristo, hermano, estaba en ese lugar y Jesucristo está en este lugar. Jesucristo vino a libertar. Jesucristo vino a sanar. Jesucristo, hermano, vino a hacer de nuestra vida una vida más llevadera, de gozo, de tranquilidad, de paz, de salud. Él quiere darnos la salud. Nosotros tenemos que creerle y tenemos que confesarla. Para terminar, hermano, en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, hermano, escuche esto, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Las enfermedades pueden ser causadas por espíritus y por causas naturales, pero Dios las sana todas. Dios las sana todas. No importa el nombre de la enfermedad, no importa, hermano, Dios sana toda enfermedad. ¿Cuántos lo pueden creer, amado hermano? ¿Cuántos pueden decir, yo creo que Dios me puede sanar?